Suena Morata para volver al Atlético de Madrid. Es broma, es broma. Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace semana y media os contaba que era optimista en cuanto a que Alex Baena fichara por el Atlético de Madrid antes del Mundial de Clubs. Sin embargo, la realidad es que este martes día 10 se cierra el plazo para inscribir jugadores para ese mundialito y ahora mismo os puedo contar que unos 5 millones de euros separan a Baena de firmar como rojiblanco de lo que ofrece el Atleti a lo que pide el Villarreal. También os hablaba de Johnny Cardoso, pero parece que el Real Betis se está subiendo a la parra y para descontento de muchos, sí, suena Teo Hernández, este de verdad. Vamos a empezar con el tema de Alex Baena, el más ilusionante y el que en principio está más cerca de poder fichar por el Atlético de Madrid, pero no lo suficiente para llegar al Mundial, ya que el Atleti viaja este martes a las 11 de la mañana rumbo a Estados Unidos, y o cambia la cosa radicalmente o Baena no se va a subir a ese avión. El problema es que la FIFA abrió un periodo extraordinario del 1 al 10 de junio para que pudieran hacer fichajes los equipos que iban a jugar el Mundial de Clubs, pero el día 10 ya está aquí y el Atlético de Madrid no ha cerrado a Baena. ¿Significa esto que no va a jugar el futbolista andaluz el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid? Pues no lo significa de forma definitiva, porque hay un nuevo periodo de fichajes, una nueva ventana que sería del 27 de junio al 3 de julio. En ese caso, cada club puede hacer 2 nuevas inscripciones, pero con cargo a futbolistas que terminen contrato el 30 de junio. El Atlético de Madrid tiene, como sabéis, varios casos que terminan el 30 de junio y quizá ahí se podría hacer algún tipo de cambalache, porque además los octavos de final comienzan el 28 de junio y me cuadraría mucho con que Gilmarín, si el Atleti viera que se mete en esos cruces, pues diera ese paso para llegar al acuerdo y cerrarlo en esa segunda ventana e incorporar a Baena. En cualquier caso, como os decía al inicio, la diferencia ahora mismo es de unos 5 millones de euros. 45 millones es lo que está ofreciendo el Atlético de Madrid y 50 son los que pide el Villarreal. Recuerdo que la cláusula que tiene Alex Baena es de 60 millones y llevan además varios días con tiras y afloja en torno a estas cantidades y también pues en los plazos, cuánto pagaría el Atlético de Madrid como primer plazo, de qué cantidades estaríamos hablando en el resto de plazos para acometer el montante total de la operación. Y por otro lado también está el fichaje de Rodrigo Riquelme por el Villarreal. El Villarreal, que sí que quiere al canterano del conjunto colchonero, se le ha tasado en unos 15 millones de euros y aunque estemos hablando de operaciones independientes, pero me parece que si el Villarreal paga 15 millones por un Riquelme que apenas ha jugado y el Atleti paga 50 por Baena, terminar desembolsando 35 millones limpios por el internacional andaluz, me parece que es una muy buena operación para un jugador muy necesario para el Atlético de Madrid, que esta temporada le ha aportado al Villarreal ni más ni menos que 7 goles y 10 asistencias solo en Liga. De lo contrario, como os decía en el último vídeo, si el Atlético de Madrid se planta en el Mundialito sin ningún refuerzo, como parece ahora mismo que va a ocurrir, pues me parece que el futuro va a ser gris y veo incluso que pueden tener dificultades para pasar esa primera fase en la que están encuadrados con el Paris Saint-Germain, con el Botafogo y con el Seattle, y estamos hablando de que pasar a octavos son 7 millones de euros más otros 6 millones más repartidos en las 3 posibles victorias. El segundo nombre que os voy a dar es el del mediocentro del Betis, Johnny Cardoso. Os lo apuntaba ya antes de la final de la Conference y fuisteis varios en los comentarios en los que algunos me decíais que sí que os gustaba, que tenía potencia, que le veíais calidad, pero otros muchos me comentabais que no os había convencido y que os parecía un paquete. Para mí, la realidad es que creo que es un buen futbolista, un jugador que recupera mucho en el centro del campo y que además tiene calidad para sacar el balón jugado. Creo que le podría sacar mucho provecho el Atlético de Madrid. El problema está en que ya sí, después de la final de la Conference, ha habido unas primeras negociaciones con el Real Betis. El Atlético de Madrid ha ofrecido 25 millones y el Betis se ha subido a la parra y está pidiendo para empezar a hablar entre 35 y 40 kilos.
Es muchísimo dinero, pero el hándicap aquí está en que el Betis tendría que dar un porcentaje de un posible traspaso al Internacional de Porto Alegre, que es su club de origen, también al Tottenham, que ya os conté que tiene un derecho de tanteo sobre el futbolista de origen brasileño y con pasaporte estadounidense, pero estamos hablando de una operación en la que por 25 millones el Atleti estaría dispuesto a cometerla, pero que si el Betis baja sus pretensiones, el conjunto colchonero no va a hacer un esfuerzo por traer a Cardos. Y el tercer nombre que os traigo hoy no os va a gustar a muchos, no es Álvaro Morata, pero es otro ex del Real Madrid, como es Theo Hernández. El nombre viene sonando en las últimas semanas, no le había querido dar mucho pábulo, pero parece que sí que puede tener visos de realidad. Y os voy a contar cómo están las cosas. Parece claro que va a marcharse del Milan y tenía una oferta muy sustanciosa de Arabia, del Al Hilal, que convencía plenamente al conjunto italiano, 30 millones de euros. También es un ofertón de casi 20 kilos por temporada para el propio Theo, pero parece que el chico no está dispuesto a marcharse ahora al fútbol árabe y está empezando a sonar con fuerza esa opción del Atlético de Madrid. Y lo que sí que me confirman es que el agente de Theo ha ofrecido al futbolista al Atleti y al parecer en varias ocasiones. ¿El Atlético de Madrid querría fichar a Theo? A mí estos términos no me los confirman, pero lo que está claro es que el Atlético de Madrid tiene que reforzarse en el lateral izquierdo y si consiguiera traer a Theo en una situación ventajosa, pues me parece que no es una opción que fueran a descartar. Mi opinión personal, me parece que ya sería traer un jugador de uñas con la afición desde el minuto cero, que en su momento eligió marcharse al Real Madrid y que además en alguna celebración de algún título del conjunto madridista pues tuvo comentarios desafortunados hacia la afición del Atlético de Madrid, con lo que traer un fichaje ya que desde el inicio viene atravesado y teniendo en cuenta además que esta temporada en lo deportivo, pese a que Theo es un gran lateral, con muchísimo recorrido, con muchísima potencia, pero este año en el Milan ha bajado mucho su rendimiento y si ya encima, como digo, va a venir de uñas, como pasó por ejemplo con Reguilón, pues no sé si es la mejor opción posible. Pero deciros que en Italia sí que está sonando con fuerza la operación e incluso se habla de un posible trueque, habría que ver en qué términos, pero con Nahuel Molina, que el lateral argentino entrara también a la operación y volviera a la Serie A rumbo al Milan. Y el último apunte que os hago antes de acabar, el que sí que está fichado ya oficial, Clement Lenglet, anunciado hoy. Ha rescindido su contrato con el FC Barcelona, así que se va a quedar gratis como jugador en propiedad del Atlético de Madrid por 3 temporadas. El problema es que Lenglet no ha hecho precisamente un buen final de campaña y quizá el que se quede cerraría la puerta a otros fichajes que han sonado como el Cuti Romero o como Hincapié. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre pedíos que le deis a me gusta si os gusta la información que os doy. Un me gusta, un clic no os cuesta nada y sube mucho las recomendaciones de YouTube para que lo pueda ver mucha más gente. También, por favor, pedíos que os suscribáis, es gratis, un clic y dais a la campanita y os avisa cada vez que suba un vídeo y me ayudáis a seguir creciendo con el canal. Y lo más importante, quiero saber vuestras opiniones, quiero leer vuestros comentarios. ¿Qué os parece lo de Alex Baena? A todos me parece que le gusta este futbolista. ¿Creéis que el Atlético de Madrid tiene que hacer ese esfuerzo para que llegue al Mundial de Clubs y llegar con un refuerzo que dé ilusión para afrontar ese torneo? En cuanto a Johnny Cardoso, os leí en muchos comentarios que no os convencía. Entiendo que no creo que haya muchos que piensen que hay que pagar los 35 o 40 millones que está pidiendo el Real Betis. ¿Me proponéis otro mediocentro? El otro día me apuntasteis varios en los comentarios, por ejemplo uno me habló de Stiller. ¿Qué más nombres me dais para ese puesto de pivote? Y por último, lo de Theo Hernández, ¿le traeríais de vuelta? Tiene 27 años, el pequeño de los hermanos Hernández, es un buen lateral, pero con el pasado que tiene, ¿le meteríais en el vestuario del Metropolitano? Quiero leer todos vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!